¿Sabes qué es la corrupción? La corrupción es un comportamiento cometido por una persona que busca obtener un beneficio para sí mismo, para un tercero, a través de la transgresión de ciertas normas. Estos beneficios generalmente tienen un carácter material. Este fenómeno se presenta en los sectores privado y público con la misma intensidad. Sin embargo, en el ámbito público es mucho más visible. Por ejemplo, cuando se pide dinero para agilitar un trámite gratuito o cuando se piden colaboraciones para evitar multas de tránsito, podemos decir que nos encontramos frente a actos de corrupción en lo público. Estos son solo algunos de los ejemplos de actos de corrupción. Sin embargo, debemos recordar que estos se pueden presentar de distintas maneras, ya sea involucrando a grandes o pequeñas cantidades de dinero, involucrando a funcionarios de alto, mediano o bajo rango, o involucrando a ministerios, secretarías y demás. En general, podemos afirmar que la corrupción es un fenómeno complejo y que, dado el nivel de perjuicios que ocasiona al país, debe ser combatida desde adentro, independientemente del sector donde se presente. Sin embargo, más allá del ámbito doméstico, la corrupción se ha convertido en un punto de interés mutuo en la comunidad internacional. En general, todos los países del mundo la aprecian como una amenaza a su desarrollo, al Estado de Derecho y a la correcta administración pública. En este sentido, el objetivo concreto de estos estados es su eliminación. Para todo esto, y antes de hablar sobre algunas de las medidas anticorrupción tomadas en el mundo, es necesario que conozcas algunas de las implicaciones de la corrupción a nivel internacional. Por eso, presta mucha atención a lo que viene a continuación. Transparencia Internacional es una organización sin fines de lucro creada en el año de 1993 por un colectivo comprometido a luchar contra la corrupción. Desde su nacimiento, el objetivo central de esta institución ha sido la promoción de buenas prácticas contra la corrupción o la dirección de campañas y programas que fomenten cambios hacia la transparencia global. Precisamente en este último objetivo, esta organización ha realizado encuestas de alcance internacional enfocadas a fomentar la comprensión de la corrupción, las dinámicas bajo las cuales se comete y las percepciones sociales de esta. Dentro de este último enfoque encontramos el estudio del índice de percepción de corrupción. La encuesta del IPC es un estudio que la organización viene elaborando desde 1995. Cada año, esta organización, a través de sus filiales en algunos países, hace encuestas donde, entre otras cosas, se pregunta a los ciudadanos qué piensan sobre la corrupción de su país en los ámbitos privado y público. Con las respuestas obtenidas, la organización hace cálculos para clasificar a los países participantes dentro de una escala del 0 al 100, siendo 0 altamente corrupto y 100 nada corrupto. Un poco complicado, ¿verdad? ¿Qué te parece si vemos de cerca la última edición de este estudio? El índice de percepción de la corrupción para 2018 presenta un panorama complicado sobre la corrupción en el mundo. Sin embargo, se han registrado mejoras en algunos países. Para ayudarte a entender la información de esta encuesta, clasificaremos a ciertos países en 3 categorías. 1. Poco o nada corruptos. 2. Corruptos. Y 3. Muy corruptos. Dentro de la categoría de los países poco o nada corruptos, podemos encontrar a Canadá con 81 puntos y Estados Unidos con 71 puntos. Por otro lado, algunos de los países que registran mayores percepciones de corrupción son Venezuela con 18 puntos, Corea del Norte con 14 puntos. Finalmente, encontramos otra categoría de países con calificaciones no tan bajas, pero que de igual forma reflejan problemas graves de corrupción. Entre estos tenemos a Bolivia con 29 puntos, México con 28 puntos y Brasil con 35 puntos. A todo esto te preguntarás, ¿qué calificación y en qué categoría está el Ecuador? Según esta encuesta, nuestro país se enmarca en la categoría de corruptos, con una calificación de 34 sobre 100. Esto significa que para la ciudadanía, la corrupción se ha apoderado de las instituciones públicas, el sector privado, las fuerzas del orden, entre otras. En definitiva, y como hemos visto, la corrupción es un problema global grave que afecta a todos los países. Además,
se calcula que anualmente le cuesta al mundo 2.6 billones de dólares, cantidad suficiente para la construcción de hospitales, escuelas o centros de protección de grupos de atención prioritaria en varios países simultáneamente. Con todos estos problemas, ¿qué crees que la comunidad internacional ha hecho para combatir la corrupción? Si bien el accionar global respecto a la eliminación de la corrupción se ha visto limitado por la prohibición a influir en los asuntos internos de cada Estado, algunos organismos internacionales como Naciones Unidas han propuesto medidas para el combate a la corrupción o para la prevención de su surgimiento. Una de estas es la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Este es un documento de alcance internacional que establece una serie de medidas anticorrupción que los países deben adoptar después de ratificar su deseo a obligarse por esta regulación. Si bien muchos países no las han implementado plenamente, no se puede negar que esto supone un gran avance en la lucha anticorrupción global. Por otro lado, a nivel regional podemos encontrar la Convención Interamericana contra la Corrupción, un documento que también establece medidas anticorrupción. Sin embargo, solo puede ser adoptado por los países miembros de la Organización de Estados Americanos, es decir, casi todos los países del continente americano. En fin, estas son solo algunas de las medidas que se han tomado para combatir la corrupción a nivel internacional. Si bien se han registrado avances importantes en el alcance de la transparencia después de su entrada en vigor, la tarea apenas ha empezado. El camino para la transparencia es complicado y requiere no solo de iniciativas gubernamentales, sino también de parte de la sociedad. Ahora dime, ¿estás listo para unirte a la lucha contra la corrupción?